Siempre me ha gustado manejar de noche. La carretera libre tiene algo que me calma. El sonido constante del motor, el viento golpeando el casco, las luces lejanas que parecen estrellas bajas. Esa noche regresaba de visitar a un amigo en el pueblo vecino. Eran casi las 11:30. No había casi nadie en la vía, solo oscuridad y esa línea blanca infinita que parecía tragarse la moto. Recuerdo que el aire estaba más frío de lo normal. No era un frío que se sintiera natural. Era ese tipo de frío que se te mete por debajo de la chamarra y te obliga a tensar los hombros. Bajé un poco la velocidad porque el asfalto estaba ligeramente húmedo. En esa carretera ha habido muchos accidentes y yo siempre he sido cuidadoso. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta a la orilla, una moto caída y alguien de pie junto a ella. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero cuando me acerqué, la escena se hizo clara bajo la luz de mi faro. Una moto negra tirada de lado, raspada, y un chico apoyado en ella como si estuviera esperando. Reduje la velocidad y me orillé. Levanté la mica del casco y le pregunté si estaba bien. El tipo parecía tener mi edad, tal vez un poco más joven. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Me dijo que la moto derrapó y la llanta patinó y la moto ya no servía, pero que estaba bien. Alcanzó a brincar antes de que se fuera contra la cuneta. Miré alrededor, esperando ver más daño, marcas fuertes en el pavimento, restos, algo, pero no había mucho, solo la moto y él. Le pregunté si necesitaba ambulancia y me dijo que no, que solo se había lastimado la pierna. Cojeaba un poco, pero no parecía estar sufriendo realmente. No estaba sudando, no estaba nervioso y no estaba en shock. Eso fue lo primero que me pareció raro. Cuando alguien casi muere, se le nota. Le ofrecí llevarlo a la ciudad más cercana. Estaba a unos 20 minutos. Ahí podría llamar a alguien para que recogieran lo que quedaba de su moto. Dudó un segundo, como si estuviera pensando en aceptar o no. Luego sonrió y me dio las gracias, y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias, nadie debería quedarse solo en la carretera. Se subió detrás de mí con cuidado. Sentí su peso acomodarse en el asiento, pero algo me recorrió la espalda. Su cuerpo estaba frío, no fresco, frío, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Arranqué. Durante el trayecto casi no habló, solo el sonido del motor y el viento. Intenté hacer conversación, preguntarle de dónde venía, hacia dónde iba, pero respondía con frases cortas, secas, sin detalles. En un momento miré el retrovisor y juraría que su rostro no se veía con claridad. Pensé que era la vibración de la moto o la luz, pero cuando intenté enfocar su reflejo, su cara parecía desenfocada, como si el vidrio estuviera empañado, aunque el mío estaba perfectamente claro. Me obligué a concentrarme en el camino. El frío aumentó, no el clima, el ambiente. Fue entonces cuando él habló de nuevo. Me preguntó si yo pasaba seguido por aquí y le respondí que sí. Me dijo que tuviera cuidado, ya que esta carretera cobra lo que quiere, y yo no supe qué decir. Cuando llegamos a la entrada de la ciudad, me indicó que vivía cerca.
Me fue guiando por calles que yo apenas conocía. Eran calles poco iluminadas, casi vacías. Nos detuvimos frente a una casa sencilla, con la luz de afuera apagada. Se bajó lentamente, cojeaba un poco más ahora. Me quité el casco y le pregunté si seguro que estaba bien. Él sonrió otra vez. Esa sonrisa no era triste, no era alegre, era extraña. Me dio las gracias por no haberlo dejado solo. Antes de despedirse, sacó su celular. Me pidió mi número y me dijo que me iba a avisar cuando todo estuviera arreglado o agradecerme bien. Intercambiamos números. Lo vi escribir el mío y yo guardé el suyo. Cuando me alejé, miré por el espejo lateral. Él seguía de pie en la banqueta, sin moverse, mirándome. No entró a la casa. Llegué a mi casa cerca de la 1 de la madrugada. Me bañé, cené algo ligero y me acosté. Dormí mal, soñé con la carretera, con la moto tirada, con esa sonrisa. Al día siguiente por la tarde, estaba revisando Facebook cuando vi una publicación en el grupo de bikers de la zona. Una foto con un moño negro. Hoy despedimos a nuestro hermano Daniel. Falleció esta mañana en la carretera libre tras perder el control de su moto. Murió al instante. Sentí que el estómago se me vaciaba. La foto era él. Leí la publicación varias veces. Decía claramente, accidente a las 9:40 de la mañana. Fallecimiento inmediato. Servicios periciales levantaron el cuerpo al mediodía. Esa noche yo lo recogí casi a las 11:30. Regresé al perfil, más fotos. Era el mismo rostro, la misma chamarra, la misma moto negra. Comencé a temblar. Tomé mi celular con manos heladas y busqué el número que me había dado. Lo marqué. Ese número no existe. Pensé que había marcado mal. Intenté otra vez. Nada. Abrí WhatsApp. No aparecía ningún contacto nuevo guardado. Como si nunca lo hubiera registrado. Como si nunca hubiera estado detrás de mí. Esa noche no pude dormir. Porque si murió en la mañana, ¿a quién llevé en mi moto esa noche? Esa misma noche no pude quedarme con la duda. Volví a abrir el grupo de bikers y comencé a leer los comentarios con más atención. Muchos hablaban del accidente, del punto exacto donde ocurrió, de lo peligroso que era esa curva. Pero uno en específico me heló la sangre. Un usuario escribió: yo pasé por ahí en la noche y juré haber visto a alguien parado junto a la moto. Me quedé mirando la pantalla. Otro respondió: no inventes, si el cuerpo lo levantaron desde el mediodía. El primero insistió: no sé qué vi entonces, pero había alguien ahí. Mi pulso comenzó a acelerarse. No era el único, no había sido imaginación. Alguien más había visto lo mismo, o a él. Sin pensarlo demasiado, le envié mensaje privado al chico que comentó eso. Le pregunté exactamente a qué hora había pasado por ahí y qué fue lo que vio. Tardó en responder, pero cuando lo hizo, sentí ese vacío en el estómago otra vez. Como a las 11:20 p.m., vi una moto tirada y alguien de pie. Pensé detenerme, pero algo me dio mala espina. 11:20. Yo me detuve alrededor de las 11:30. Le pregunté si alcanzó a verle el rostro. Me dijo que no, que estaba oscuro, pero estaba parado como esperando. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica,
Tal vez la noticia estaba equivocada, tal vez la hora no era exacta, tal vez alguien más había tenido un accidente en el mismo punto, pero mientras más investigaba, más claro quedaba. Solo hubo un accidente ese día. Encontré incluso una nota local. Decía que Daniel murió al instante, que no hubo traslado, que su moto quedó completamente destrozada. Completamente destrozada. Pero la que yo vi estaba caída, sí, raspada, pero no pulverizada, no como describían. 2 noches después, no aguanté más. Necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. Me puse el casco y volví a la carretera. Eran casi las mismas horas. El mismo frío extraño parecía envolver el camino. Cuando llegué al punto donde lo encontré, bajé la velocidad. Ahí estaba la marca en el asfalto, oscura, más grande de lo que recordaba, y en la cuneta aún había restos pequeños de plástico negro. Me bajé de la moto y entonces vi algo que no había visto la primera vez. A un lado de la carretera, clavadas en la tierra, había flores frescas, veladoras consumidas y una fotografía plastificada. Me acerqué. Era él. Debajo, una fecha, el mismo día. Sentí que la garganta se me cerraba, porque yo recordaba claramente haber visto la moto en medio del carril, no arrastrada hasta la cuneta como indicaban los restos. Algo no cuadraba. Mientras estaba ahí parado, escuché un motor pesado acercarse. Un tráiler redujo la velocidad al verme. El conductor bajó la ventanilla y me gritó si estaba bien. Le pregunté si recordaba el accidente de hace unos días. El hombre hizo un gesto serio. Me dijo que sí, que el golpe había sido fuerte, que él había pasado unos minutos después y que ya no había nada que hacer. Tragué saliva antes de preguntar si había visto a alguien ahí después. El hombre dudó. Me dijo que anoche había visto una sombra, pero que pensó que era otro motociclista, pero no había moto. Volví a casa con el corazón golpeando fuerte en el pecho. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo me decía que revisara la cámara que tengo instalada en el casco. Siempre graba cuando conduzco. Me senté frente a la computadora y avancé hasta la hora en que lo recogí. Ahí estaba la carretera, la silueta, la moto tirada. Mi respiración se detuvo. La cámara captaba la moto claramente, pero donde debería estar él, no había nadie. La voz sí se escuchaba, pero en la imagen yo hablaba solo. Repetí el video una y otra vez, y mi voz preguntando si estaba bien. Una segunda voz respondiendo, clara, tranquila. Pero el cuadro mostraba solo la moto caída y el vacío. Cuando sube detrás de mí, la moto se inclina ligeramente como si alguien se hubiera sentado, pero no se ve nadie. En el retrovisor tampoco, solo oscuridad. Sentí náuseas porque eso significaba que no fue su gestión. Decidí ir a la dirección donde lo dejé. Me tomó un rato encontrarla de nuevo, pero reconocí la fachada. Toqué la puerta con el corazón acelerado. Abrió una mujer mayor. Le pregunté por Daniel. Su rostro cambió. Me dijo que era su hijo. Sentí que las piernas me temblaban. Le pregunté si esa noche alguien lo había llevado, y ella negó lentamente.
Me dijo que su hijo nunca volvió a casa después del accidente. No le conté nada a la señora, no sabría cómo explicarlo. Me fui de ahí con una sensación que todavía no puedo describir. No era miedo puro, era algo más profundo, como si hubiera cruzado una línea que no debía. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, reduzco la velocidad sin querer. Y a veces, solo a veces en la orilla, creo ver una moto negra caída, esperando. Y aunque no me he vuelto a detener, siempre siento que alguien viaja conmigo unos segundos más de lo normal. Y que esa noche, yo no fui quien ofreció ayuda, sino quien fue elegido para no dejarlo solo.